Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas sean todos, todas, todes ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Es importante, es un paso increíble dar como tal iniciado este Facebook Live por muchísimas cosas. Creo que es una forma en la cual puedo contribuir a la sociedad, a las personas, a gente que quiero e incluso a aquellas personas que en su momento no me conocen, pero que estoy segura que lo que vamos a platicar el día de hoy es de interés de más de uno. Entonces, me gustaría dar unos minutos justamente para que las personas se vayan conectando para que podamos conocer quién se encuentra por aquí, para poder saludar justamente a aquellos que se van uniendo. Y bueno, para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Guadalupe Flores, ¿verdad? Ambriz. ¿Cuál es la razón de ser de este Facebook Live? Bueno, pues déjame, te empiezo a platicar algo. Uno de los puntos que me di cuenta es que a pesar de que hay personas que pueden estar trabajando en la industria o que están en el sector público o incluso en la parte educativa, cada uno y cada una de ellas estamos exactamente en el mismo lugar, sin importar si pertenecemos o no a la parte empresarial. Incluso podría atreverme a decir que las amas de casa o aquellas personas que tienen un oficio, bueno, tienen como esa capacidad para poder mostrar como cierto tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me di cuenta al ser maestra, porque también soy docente a nivel licenciatura y a nivel maestría, es que compartimos justamente este tema en específico del cual vamos a platicar el día de hoy. Y me gustaría primero agradecerte el hecho de que te tomes el tiempo por estar aquí. Es valioso para mí, es valioso para la comunidad, considero yo. Y bueno, ya esta es mi bienvenida a esta nueva página en la cual vamos a ir creciendo, una comunidad en la cual vamos a ir aprendiendo también en conjunto. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero empezar contigo a desarrollar como tal de qué va esta charla, ¿no? Yo te preguntaba y te decía en la parte de esta plática previo a invitarte justamente a este Facebook Live, de que en muchas ocasiones, tanto de forma personal como, pues sí, personas que han requerido mis servicios, o incluso en ocasiones en donde yo he dado como algún tipo de capacitación, es que no es claro, por ejemplo, cuáles son algunos puntos que me van a agregar valor. ¿Qué va a generar que en dado momento lo que el día de hoy estoy haciendo me haga que se mueva, como yo le llamo, que se mueva la caja, ¿no? Es decir, que empiece a generar ingresos, o bien que me pueda rendir el tiempo, o que en dado momento también, pues incluso solamente he conocido a personas que refieren que todo el tiempo están ocupados o están ocupadas. Y bueno, ya platicando como tal con amigos, platicando con incluso colaboradores que han estado conmigo, con distintas personas, me he dado cuenta de algo en específico que te quiero platicar. El hecho de que estemos ocupados todo el tiempo no quiere decir que realmente seamos productivos. Es decir, con lo nuevo que ha salido relacionado en la parte de las leyes, de la reforma laboral, acerca del cambio que se viene relacionado con el número de horas en las cuales trabajamos, en muchas ocasiones he logrado ver a personas que trabajan mayor a 8 horas
y que sin embargo la parte de los resultados que tienen no siempre son los que en dado momento requieren ser. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando yo digo estoy ocupada no quiere decir que esté siendo productiva. Es decir, que no por el hecho de que yo haga más cosas voy a generar que avance más en algo en específico, a menos de que sean en acciones o cosas que sean las correctas y las adecuadas para llevarme al objetivo al que quiero llegar. Y entonces, a partir de ahí, hay una diferencia enorme entre hacer tareas o actividades en desarrollar como tal movimiento y conseguir la parte del resultado, que regularmente eh, quiero que veas y quiero que entiendas que una actividad va a ser aquello que te puede llegar a consumir tiempo, puede llegar a consumir energía y que tarde o temprano esto no va a generar valor. O sea, simplemente puede ser como un o bueno, una paloma más relacionado con alguno de los puntos que tú marcaste dentro de tus actividades por hacer, pero no va a ser del todo algo en donde va a permitir que tú puedas avanzar con fluidez. No sé si de las personas que justamente se encuentran con nosotros el día de hoy en esta transmisión en vivo quisieran, a partir de la parte del, pues sí, de los comentarios, compartirnos cuál ha sido su experiencia, si ellos han logrado ver algo adicional y que bueno, también me gustaría preguntarte algo en específico, ¿no? Si tú has llegado a sentir alguna vez que no avanzas, aunque hayas visto pendientes. Te voy a activar una votación para que me ayudes a contestarla en vivo y que bueno, a partir de ahí podamos empezar a compartir. A veces pareciera que en ocasiones solamente hay algunas personas que podemos llegar a distinguir que esto a veces me sucede solamente a mí. Y la realidad es que no, chicos y chicas, o sea, te puedo compartir incluso que personas que conozco que tienen distintos tipos de profesiones, que tienen distintos tipos de empleos, que incluso personas que son amas de casa no generan como tal ese avance, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay algo que en su momento no nos enseñaron, considero yo, en la parte de la escuela, y que tampoco en ningún momento yo he visto en algún punto en donde platiquemos relacionado con respecto a estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que yo pueda dar un paso que me va a sumar o que me va a agregar valor y cuál va a ser aquello que en dado momento únicamente me va a quitar el tiempo, ¿no? No sé ustedes, pero por ejemplo, a mí me ha tocado estar en reuniones en las cuales llegan a ser incluso hasta más del tiempo que en su momento se había planeado y no se concreta nada, ¿no? O me ha tocado invertir en algún momento tiempo o ver a personas que están invirtiendo tiempo en un reporte, pero tampoco ese reporte es tomado o simplemente es extraído como cierta información. O que en dado momento también hay tareas que se realizan de forma constante, pero nunca existe como esta pregunta de, bueno, ¿y realmente esa tarea agrega valor? ¿El tiempo de esta persona realmente está viéndose reflejado en lo que está dando? No lo sé, ¿no? A lo mejor es a la única a la que le llega a suceder, pero bueno, de acuerdo a la experiencia que he tenido, no, ¿no? Entonces, empezamos por justamente entender que es una actividad. Va a ser algo que yo requiero hacer, pero que no voy a tener como tal un valor. Por el otro lado tenemos el otro concepto que tiene que ver con el avance. Es decir, de algo en donde yo me planteé realizar si hubo un cambio. Y si ese cambio generó que yo, o bueno, que el proceso, o que las personas, o que aquella situación en la cual me encontraba inicialmente mejoró,
cambió o simplemente se quedó exactamente igual, ¿no? Y quiero que veas esta parte del avance como en algún momento personas que han trabajado conmigo no me lo van a dejar mentir, pero me decían, pero bueno, ¿cómo lo mido? Y una de las cosas que yo platicaba en su momento era el que tú pudieras tener como tal un porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje se va a deber acorde a qué tanto lograste avanzar de esos puntos que estableciste. Mi sugerencia, por ejemplo, es regularmente que se divida en 4, que es 0, 25, 50, 75 y 100%, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de poder establecer un parámetro justamente de en dónde estás, de qué tanto ha cambiado esa situación a partir de que le empezaste a dedicar recursos, recursos, llamémoslo como tal, dinero, personas o incluso sistemas, vamos, puede existir millones de ejemplos dentro de lo que se puede llegar a ver, ¿ok? Entonces, bueno, algunos ejemplos que traigo para ti es, por ejemplo, aumentaron las ventas, se redujeron, no sé, los errores, se entregó el proyecto a tiempo, mejoró como tal el ánimo o el estado del cliente o lo empeoró, el equipo tiene claridad acerca de lo que requiere hacer o no. Y esto en muchas ocasiones, parte de lo que he encontrado en la industria es que dicen, no, no le muevas, no preguntes, no digas absolutamente nada, porque si en dado momento tú llegas a preguntar, te van a dar más trabajo o simplemente no voy a, incluso una vez alguien me dijo, no voy a poder terminar de ver la parte de mis novelas o mis series en el trabajo, ¿no? Por los tiempos muertos. Entonces, una de las cosas que quiero que recapacitemos y que veamos en conjunto es que pueda responder las siguientes preguntas que traigo para ti el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la actividad que estás realizando responde a ¿qué haces? El avance responde a ¿qué mejoraste? Y si quisiéramos ver el tercer punto, quiero que lo veas así como una fórmula, ¿no? Que es, primero mencionamos la actividad, posteriormente la parte del avance y por último el resultado que estoy obteniendo. En el resultado, podrías preguntarte muy bien qué cambió gracias a lo que hice. Porque si en dado momento solamente generé un reporte o fue una actividad o una dinámica, pero no hubo ningún cambio, pues no hay como tal, hablando productivamente, algo en donde me vaya a dar una diferencia, chicos, ¿sí? Y esto en las empresas comúnmente se empieza a ver, perdón, reflejado en proyectos de implementitis, es decir, de repente me ha tocado ver en distintas ocasiones en donde los dueños, en donde jefes, en donde gerentes, en donde directores, en donde incluso personal está motivado, tiene muchísimas ganas de implementar cambios, pero de la noche a la mañana dejan de realizarlos, del lado del dueño deja de invertir, del lado del personal o de los colaboradores dejan de desarrollar la actividad y llega un momento en el que dicen, pero ¿qué pasó? ¿No? Y tiene un efecto directamente en la parte de, regularmente en los objetivos de desempeño o en los bonos, ¿no? Y del lado de los dueños es, pues la verdad es que lo que invertí no le estoy viendo como tal el provecho. Entonces, creo que esta fórmula que acabamos de platicar puede apoyar muy bien a empezar a desglosar esto, ¿no? En donde tú puedas empezar a ser consciente y que puedas identificar realmente de todas las actividades que hago, realmente generan valor o lo hago solamente por cumplir
el avance que estoy mostrando realmente muestra auténticamente qué fue lo que mejoró o si se movió. El resultado, en dado momento, también estoy observando qué fue lo que logré e incluso qué fue lo que no logré. Porque entonces, algo que también he llegado a encontrar en equipos de trabajo, e incluso vuelvo a regresarme al punto relacionado con la parte de casa, es que cuando las personas no logran identificar cuál es la parte del logro, es decir, qué cambió a partir de lo que pude haber contribuido o lo que pude haber realizado, entonces llega una descompensación y se dejan de realizar cosas. Entonces, me gustaría que te llevaras estas 3 preguntas y que también, a partir de los comentarios, si alguien quisiera compartir o colaborar, que me digas si alguna vez has llegado a sentir esto que te platicaba al inicio, ¿no? Si alguna vez has sentido que no avanzas, aunque hayas visto todos tus pendientes, ¿no? Y hacía referencia al inicio de que en muchas ocasiones era, pues sí, a veces solamente como por tratar de cumplir o de quedar bien en ocasiones con el jefe o incluso en ocasiones con la esposa, con el esposo o con el equipo, con los miembros de trabajo. Al final, lo que quiero que veamos es que vivimos en una comunidad. ¿A qué me refiero con una comunidad? Vivimos en un entorno en donde todos vamos a colaborar, en donde todos vamos a contribuir o no. Y entonces mi acción o mi inacción va a generar como tal si existe un avance, si existe un resultado y si en dado momento puedo ser yo parte de la solución o al contrario, estoy siendo parte de la resistencia a. Y bueno, también algo dentro de las cosas que he logrado identificar, si ves que estoy viendo hacia este lado es porque traigo como tal mis notas, justamente para que pudiéramos compartir, para que tenga estructura esto y que yo no te pueda empezar a hablar de múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, algo que también he notado, chicos, chicas, es que no se distingue entre aquello que es urgente y es importante, ¿no? En algún momento alguien me decía, bueno, es que necesito cierto reporte a tal hora, en tal día, porque ya fue mucho tiempo, ¿no? Y entonces he llegado a identificar en distintos equipos de trabajo, incluso en la parte personal, que en ocasiones, con tal de quedar bien, era como un, sí, no se preocupe, yo se lo tengo sin ningún problema. O bien había otros compañeros o había otras personas o incluso yo en donde le decía, ok, de acuerdo a esto que usted me está solicitando, ¿en qué prioridad se encuentra? Para que entonces pueda dedicarle la parte del tiempo que merece sin necesidad de que en dado momento se agoten la parte de los recursos, ¿no? Y que también pueda empezar a tener como una visión estratégica de lo que se espera de mi puesto o, sí, de mi puesto, mi labor y a la misma, perdón, de la misma forma cómo contribuyo a. Entonces, quiero que seamos sumamente honestos y que me digas, no hay forma en la cual podamos decir que todo es una emergencia. Algo que yo he llegado a platicar con amigos, que he llegado a platicar con mi esposo, que he llegado a platicar con personas cercanas a mí, es de todo, chicos, puede ser en algún momento la excepción, pero no necesariamente la regla. Entonces, parte de lo que es necesario es, bueno, yo al inicio te hacía mención acerca de poder identificar qué es urgente y qué es importante. Va a llegar un momento en el cual vas a identificar que hay cosas que son importantes y urgentes y hay otras que son importantes y no urgentes, o bien una combinación entre estos dos conceptos, ¿no? De tal forma que te va a quedar como tal un cuadrado. Y entonces, ¿cuál es una de las estrategias que el día de hoy yo vengo a platicar contigo? Bueno, que se puede establecer como tal acuerdos y fechas de entrega, ¿no? Acorde a la carga que tengo actualmente, me permite el poder contribuir o me permite poder establecer
mi responsabilidad y mi compromiso para esta tarea en específico en tal día, de acuerdo al tiempo, al conocimiento, a los recursos que sé, y a partir de ahí establecer una fecha. Ahora, también he llegado a ver en algunas ocasiones en donde las personas dicen, no, es que todavía no hemos acabado y entonces o no me puedo comprometer porque no sé cuánto tiempo vaya a ser el que me voy a tardar, ¿no? Entonces, lo que quiero invitarles con esta reflexión es que en muchas ocasiones, chicos, chicas, no es necesario que la actividad esté al 100%. En muchas ocasiones las actividades van a depender de si en dado momento requerimos algún recurso, si requerimos en dado momento apoyo de algún área en específico, si requerimos como tal que se tenga una reunión o una práctica por parte de alguien de autoridad, o incluso, aunque ustedes no lo crean, a veces hasta una buena partida de fútbol o de Mario Kart, en el caso de los chicos, ¿no? Eso me ha logrado mostrar cómo cosas que a veces parecen que pueden llegar a ser tan complejas se pueden solucionar de una manera sencilla, y en ocasiones se vuelven más complejas aumentándole la parte de reuniones, y ese es el segundo punto al cual quiero dirigirme. También ha habido en algunas ocasiones en donde, derivado de estas actividades, derivado de estos progresos y de los resultados, pues bueno, se empiezan a exigir como tal que la persona que sea responsable muestre como tal cuál es el avance que tiene, cómo el equipo está trabajando, e incluso en algunas ocasiones se cuestione cuáles están siendo los métodos. Pero ya viendo como tal la parte de las reuniones, a ver, seamos súper honestos. Una reunión que tiene que ser benéfica, tú tienes que conocer cuál es el objetivo de esa reunión, es decir, cuál es la situación, problema, el cual está generando que reúnas a cierto número de personas, ya sea virtualmente o presencialmente, para que se pueda tomar una decisión, porque no se logró resolver absolutamente nada por vía correo, ¿ok? Entonces, la parte de las reuniones van a ser indispensables que tú cuentes como tal con un objetivo, es decir, con qué vas a salir de esa reunión. Vas a generar un acuerdo, personas se van a sumar a lo que tú estás realizando, se van a postergar algún tipo de actividad, vamos a generar algunas alternativas diferentes, es decir, e incluso, por ejemplo, quiénes van a ser los responsables y cada qué tiempo esto se le va a dar continuidad. Porque incluso también han existido reuniones las cuales son buenísimas, son muy buenas, pero en el momento en el cual, chicos y chicas, llegamos a la parte de, bueno, vamos a realizarlo, hay alguien que incluso la persona que fue la que convocó a la reunión no le dio seguimiento ni le dio avance. E incluso las personas que estaban como responsables tampoco les dieron avance, ¿no? Entonces, es importante que estas reuniones, en el momento en el cual tú entres a ellas, vayas preparado como tal con cuál es tu objetivo, cuál es la parte de los acuerdos que se van a generar, y una vez que tengas esos acuerdos, perdón, pero aquí tengo una mosquita, una vez que cuentes con esos acuerdos, se queden establecidos en una minuta. Es decir, en algún documento en donde vas a establecer cuál fue la fecha, cuál es la actividad en específico, tiene que responder el qué, el cómo, quién y cuándo se le va a dar seguimiento. Si este seguimiento es una vez que concluya ya se acabó, o bien una vez que esto tenga un avance, vayamos a tener algún tipo de reunión posterior, o bien algún cambio en alguno de los indicadores o alguno de nuestros acuerdos, ¿ok? Otro de los puntos que también identifiqué dentro de esto que platicaba al inicio es que, bueno, tú puedes saber que a lo mejor trabajó mucho alguien, pero, o que trabajaste tú, pero no supiste como tal qué fue lo que se logró, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que llega a terminar de suceder? Que las personas
cuando no ven cuál es el logro o qué es lo que está dando como resultado su trabajo, lo dejan de hacer. Y esto no quiere decirte de, bueno, es que en México o en las empresas o incluso te puedo decir que en la parte de las escuelas es algo que puede llegar a suceder. Como seres humanos es indispensable que nosotros sepamos qué fue lo que se logró, así sea algo súper chiquito, chicos. Si yo no tengo la disposición de reconocer, estaba aquí y se movió aunque sea un poco de este lado, aunque sea un logro chiquito, esa persona se puede ir y entonces la puedo perder. Y por eso hay en ocasiones en donde las personas tienen o las empresas tienen rotación de personal, o bien si hablamos de los colaboradores llega un momento en el cual se vuelve un círculo vicioso porque no le estoy viendo a lo que estoy desarrollando como tal un logro, no lo estoy conociendo, y ahí, mis queridos amigos y amigas, es responsabilidad de la persona que está a cargo. Y si en dado momento ese líder o esa persona no lo reconoce, entonces yo necesito volverme responsable de qué fue lo que logré, qué fue lo que cambió, porque entonces a partir de ahí puedo tener claridad de incluso cuáles como los dones, los talentos, las habilidades con las cuales cuento para poder avanzar no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. Otro de los puntos que también es importante es marcar que cada persona tiene prioridades diferentes, ¿no? Entonces, he llegado a identificar en muchas ocasiones, y no solamente en la parte de los proyectos o de la parte de los procesos, sino también en la parte de las auditorías o incluso trabajando con la parte contable, en donde las personas realizan las cosas por hacerlas. No hay un cuestionamiento, no se evalúa si alguien está haciendo exactamente igual lo mismo o solamente se está duplicando el trabajo, o también si en dado momento existen conflictos entre áreas, entre personas, o incluso también si existen retrasos en actividades en específico. Y entonces volvemos a la parte que comentábamos al inicio, al no haber seguimiento, pues no se mueven las cosas, ¿no? Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque considero que es importante que como adultos, como profesionistas, como personas, no vayamos tan lejos, si en dado momento tú te estás comprometiendo a algo, pues también que le des como tal continuidad, que le des avance. Cada una de las cosas que en su momento tú le estás invirtiendo tiempo, y quiero que lo veas así, pues al final te va a dejar algo. Te puede dejar dinero, te puede dejar conocimiento, te puede dejar aprendizaje, te puede dejar incluso relaciones de por vida, te puede dar negocios que a lo mejor tú en ese momento no estás viendo. ¿Por qué refiero esto? Porque, bueno, también algo de lo que en su momento he llegado a notar es que se puede llegar a asumir, y tenía un jefe que decía que los juicios pueden llegar a establecer consecuencias graves, ¿no? Al pensar o al creer que en dado momento fulano, sutano o perengana hizo o dejó de hacer algo por X o cierta situación, sin en dado momento acercarme y preguntarle, oye, ¿te sucede algo? O oye, ¿notaste esto? O oye, estoy viendo que esto no está ocurriendo, necesitas algo, ¿qué te pasa? No, o sea, simplemente se deja así como de, bueno, pues ya, no. Otro de los puntos es que también en ocasiones se pueden llegar a empezar cosas, pero en muchas ocasiones se terminan muy pocas, ¿no? Y esto tiene que ver porque desde el inicio no fue claro como tal la dispersión, y volvemos a la parte de la comunicación, en donde si yo creo que con un mensaje fue más que suficiente, o incluso en alguna ocasión conocí a alguien que decía, a mí mándamelo por WhatsApp, ¿no? Y esta persona estaba tan saturada, tan abrumada, que llegaba un momento en el cual los WhatsApp los dejaba de ver. Entonces,
pues igual había ocasiones en las cuales si le llegabas a decir, oye, ¿te acuerdas de esto? No, no me lo mandaste, no, no me lo comunicaste. Chicos, chicas, ahora sí que comunidad, crecimos mucho antes de la parte de las redes, de la parte de los correos. Antes la interacción era uno a uno y con esto no quiero decir que esté mal, no, al contrario, lo que quiero decir es que volvamos a regresar como tal a esos orígenes en donde yo me podía acercar con una persona para decirle, oye, ¿estás bien? Oye, me falta esto, oye, no estoy viendo esto, es decir, comunicar. Y también ser lo suficientemente honesto, honesta y responsable en decir, realmente yo he querido que se mueva, realmente yo he puesto de mi parte para que algo cambie, porque entonces si tengo como esa claridad de esos aspectos de cómo yo estoy contribuyendo, cómo estoy comunicando, entonces me va a dar la oportunidad para poder tener otra visión, otro aprendizaje y al mismo tiempo incluso una oportunidad de crecer, ¿ok? Entonces, pasando como tal a otra de las señales que también ha sido como recurrentes, y ahorita mencionábamos varias, pero tiene que ver con uno de mis maestros de la universidad decía algo que era muy cierto, que en paz descanse, que es aquello que no se mide, no se puede mejorar. Y es cierto, o sea, si nos vamos a algo tan simple como el poder conocer, por ejemplo, si yo quisiera conocer ahorita cuántas personas se encuentran conectadas en esta transmisión en vivo, yo necesito voltear a ver la pantalla para conocer cuál es la capacidad que está teniendo como tal esta transmisión y a partir de ahí realizar correcciones o realizar cambios o realizar mejoras o bien reforzar o bien hacer más. ¿Para qué? Para que entonces pueda llegar a más personas, para que pueda llegar a otros puntos y como tal para que pueda empezar a medir avances, ¿no? Entonces, si en dado momento retomando como tal estas señales que hemos dicho que todo es urgente, que hay muchas reuniones, pocos acuerdos, que no sabemos qué logramos, que cada quien tiene prioridades diferentes o como también yo le digo que cada mundo es una cabeza diferente, que se empieza mucho y se termina poco y en donde no se miden avances, pues bueno, te tengo una noticia. Es un claro ejemplo de una parte de falta de dirección y lo mejor de todo es que se puede corregir. Y el primer paso siempre es dejar de querer hacerlo todo al mismo tiempo. Poder empezar a tener conciencia, como lo platicábamos, acerca de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y en dado momento qué puedo cambiar. Entonces, yo te prometí dentro de la introducción a esta plática que pretendo que sean muchas más, voy a realizar muchas más de otras cosas porque creo que hay tanto que compartir y hay tanto que distribuir como tal así en vivo, bueno, virtualmente en vivo, pero que al final te lo pueda decir una persona, ¿no? A partir de lo que ha llegado a vivir, a partir de lo que ha llegado a ver y que entonces en conjunto podamos construir una mejor sociedad y por ende una mejor estructura en la parte laboral, chicos y chicas. Entonces, bueno, sí, ya Lorena, ya me dijiste como tal todos los puntos que en dado momento pueden llegar a generar una parte de falta de dirección. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Pues bueno, algo de lo cual yo te quiero compartir el día de hoy es que podamos establecer 3 prioridades reales. Es decir, que tú puedas revisar de todo ese listado que tienes todas las semanas, todos los lunes, todos los viernes que terminas. Si no lo realizas, te recomiendo que en dado momento lo hagas. Esto incluso te puedo compartir que anteriormente era como muy común que las personas lo hicieran por medio de su cuaderno, que tuvieran agendas y a partir de ahí empezaran a anotar y que fueran colocando como tal aquellas que ya se iban cumpliendo, pero realmente ya existen herramientas que te permiten realizar como Monday, Planner,
como Trello, esta categorización para que tú puedas ir estableciendo cuáles son las actividades, qué porcentaje está teniendo, cómo vas avanzando, quiénes están contribuyendo a esa actividad e incluso mandar como cierto tipo de notificaciones. También en estas grandes paqueterías como las que tú y yo conocemos, si no sabes, pregúntame, mándame un inbox y te contesto con todo gusto. Pero hay paqueterías en las cuales ya incluso te pueden mandar recordatorios sin necesidad de que tú lo tengas que realizar. Ahora, también hay un punto en el cual la inteligencia artificial ahí nos puede apoyar. Si tú en dado momento, e incluso yo te recomiendo que si este tema llamó tu interés, tú me puedes mandar como tal, ya sea por medio de esta publicación o por vía inbox o por vía nuestro correo electrónico que es consultinglgfva@gmail.com. La parte de, oye, me gustaría revisar esto contigo y puedo tener un 1-a-1 contigo para poderlo revisar. Incluso las primeras 10 personas que realicen algo así, te voy a regalar material que tengo preparado desde hace mucho tiempo y que creo que te puede servir. Y o bien que en esta publicación coloques la parte de información o diagnóstico para que te pueda volver a aparecer la información que necesitaría, ¿va? Entonces, bueno, lo primero que te quiero compartir es, bueno, ya dijimos que vamos a tener como tal 3 prioridades reales. Perfecto. Estas 3 prioridades reales, primero necesito que puedas identificar qué resultado es el que se necesita, ¿no? Para que pueda valer la pena mi esfuerzo, mis ganas, pues sí, como tal, mi seguimiento e incluso lo que voy a destinar para poder llegar a algo, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos, bueno, cerrar una propuesta, reducir retrasos en entregas, organizar un proceso, dar seguimiento a clientes pendientes, terminar una etapa de un proyecto, ¿ok? Entonces, como tengo claro ya cuál es el resultado que necesito, si te das cuenta, esto es algo que también en algunas ocasiones con personas que llegué a tener contacto en la industria, me llegaban a decir que se les llegaba a complicar poder identificar justamente como ese resultado y eso posteriormente pasarlo a medición, ¿no? En donde era, bueno, ok, yo quiero o yo estoy encargada de recibir paquetería. Y le decía, sí, esa como tal es tu actividad, pero la parte del objetivo, del indicador, pues no va a ser como tal el recibir la paquetería, ¿no? Es decir, ¿qué valor agrega el que tú recibas la paquetería? ¿En qué tiempo? ¿Qué puede cambiar si lo haces o lo dejas de hacer? Estas son algunas de las preguntas que también te invito a que tú reflexiones hacia las actividades que tú logres llegar a identificar, ¿no? Dentro de lo que tú haces. El paso número 2, bueno, que puedas distinguir entre lo que es importante de lo que en teoría yo puedo llegar a creer que lo es, ¿no? Y entonces la pregunta clave está anticipada, ya te la había mencionado, pero bueno, ¿esto va a contribuir directamente al resultado que yo determiné o solo me va a mantener ocupada? Porque en ocasiones, lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Por tener ocupado mi día, mi agenda o lo que sea, tengo ocasiones en las cuales las personas no logran moverse, no avanzan. Y en muchas ocasiones le llaman por, si quisiéramos verlo psicológicamente, en ocasiones tiene que ver por un tema de procrastinación, porque la persona es incapaz de poderlo realizar por algún tipo de situación, ¿no? Pero no es por falta de ganas ni por falta de aptitud, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que tendríamos que desmenuzar de realmente, bueno, esto que voy a realizar es solamente para mantenerme ocupado o caigo en la parálisis de mejor no hago nada, ¿ok? Entonces,
Una vez que ya identificamos el resultado que estamos esperando, estamos identificando cómo voy a contribuir directamente al resultado que voy a, sí, al cual le voy a agregar. Bueno, entonces ahora voy a elegir en mi paso número 3 cuáles van a ser 3 de mis prioridades, ¿no? Y en esas 3 prioridades, lo que quiero que veas es, bueno, algunos ejemplos de prioridades es un resultado esperado, un responsable, una fecha, un indicador, un primer paso claro, porque entonces una vez que tengo catalogado qué va primero, qué va después en cuestión jerarquía, entonces incluso como, pues sí, como colaborador, como persona, se me va a hacer más fácil el poder realizar esa tarea o esa actividad. El paso número 4 es, bueno, voy a escribirlo de una forma concreta, ¿no? Y un ejemplo es, en lugar de establecer, voy a mejorar las ventas, no, necesito establecer, ok, voy a contactar a 15 clientes potenciales, voy a agendar por lo menos a 3 personas antes del viernes. Esa como tal es una claridad dentro de lo que yo estoy determinando que voy a realizar. Si te das cuenta, no es ambiguo, estoy estableciendo cantidad, estoy estableciendo para cuándo y estoy dando como tal una fecha límite para que eso suceda dentro del resultado que estoy esperando, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De voy a mejorar la atención al cliente. Nah. Entonces, algo que te propongo sería más bien, voy a reducir el tiempo de respuesta en la parte de los mensajes a que en menos de 24 horas, durante una semana, yo pueda contestarle a las personas. Eso, si te das cuenta, está siendo retador, está teniendo como tal un tiempo y al mismo tiempo estoy estableciendo, otra de las cosas que te tienes que dar cuenta es que cada vez que tú avances, te vas a acercar más al resultado que quieres lograr. Y esto va a ser increíble en el momento en el que lo puedas empezar a ver y a materializar, ¿ok? Ahora, el paso número 5. Bueno, ya me dijiste de la parte de los indicadores, ya me dijiste de la parte del resultado, ya me diste algunos tips. Ahora, ¿qué sigue? Perfecto. Necesitas empezar a establecer lo que mencionábamos al inicio de darle seguimiento. Y seguimiento es poner atención en lo que en dado momento ya le invertí tiempo. Ok, bueno, si ya establecí que mi método va a ser por medio de reuniones, bueno, ni modo, está bien. Las reuniones no son malas. Voy a establecer desde cada una de esas reuniones qué es lo que pretendo lograr, cuál es el resultado que estoy esperando, qué porcentaje cambió desde que inició la primera reunión hasta la última. En dado momento, esto también lo quiero orientar mucho hacia la comunidad de pyme, pero también sé que hay personas que esto les puede servir en la parte educativa. Entonces es, bueno, si tuviera que ver como tal una estructura, esta estructura se vería así en un cuadro, ¿no? Es decir, mi prioridad 1, mi prioridad 2, 3, y entonces el resultado que estoy esperando para cada una de ellas, el responsable, es decir, quién va a dar respuesta sobre esta actividad. Oye, es que lo va a realizar Luis y lo va a realizar Ana. No, puede llegar a ser bueno, pero en la mayoría de las ocasiones es importante que se defina a una persona que va a ser la que me va a dar los resultados. Sí es bueno establecer el que sea trabajo en equipo, siempre y cuando se establezca qué es. Y para ello, entonces, voy a establecer dos cosas que ya habíamos mencionado. Uno que es como tal la fecha y por el otro lado un indicador. Es decir, ¿cómo voy a saber yo que eso ya avanzó? ¿Ok? Ahora, si yo quisiera ver un ejemplo completo de esto que acabo de platicarte, sería, bueno, comentaba que iba a haber 20 prospectos antes del viernes para generar por lo menos 5 conversaciones comerciales. Perfecto. El indicador va a ser, bueno, voy a ver número de prospectos contactados contra el número de conversaciones que generé. La prioridad 2 va a ser revisar el proceso de atención a clientes y voy a detectar los puntos en donde se generan más retrasos.
¿Por qué será importante la parte de los retrasos? Porque bueno, eso me va a dar la posibilidad de establecer qué tanto los esfuerzos que estoy realizando dentro de mis avances se pueden desbloquear con alguna conversación, con algo distinto, incluso involucrando a alguien, ¿no? En el indicador, bueno, pues voy a tener como tal una lista de esos retrasos que identifiqué y voy a establecer una propuesta de mejora, ¿ok? Esa propuesta de mejora o cambio lo que va a permitir es que en dado momento yo pueda primero conocer cómo está funcionando mi proceso, cómo está funcionando lo que estoy realizando y también en dado momento qué voy a hacer al respecto. Alguien que conozco, que quiero y que admiro mucho, dice, la única manera en la cual se puede generar un cambio es en el momento en el cual estoy lo suficientemente harto o harta de eso para generar algo diferente y hacer algo al respecto. Entonces, ese es el punto en donde sería como un, ok, aquí es donde lo puedo medir. Y bueno, si quisiéramos verlo en una prioridad 3, sería el poder definir el cambio de contenidos para el próximo mes. En un indicador, colocar como tal un calendario en donde pueda colocar cuáles van a ser los temas, las fechas, los responsables y que entonces una prioridad real no es como tal una intención. Mi intención puede ser totalmente buena, pero como tal, la prioridad va a ser un compromiso para que se pueda dar ese resultado con ese responsable en esa fecha y con ese indicador. De lo contrario, pues podemos llegar a estar como llenos de muy buenas intenciones, pero sin avances. ¿Okay? Entonces, bueno, me gustaría si hasta aquí, en esta parte de la charla, de lo que llevamos, ustedes quisieran compartir alguna duda, alguna pregunta, algo en donde quisieran que lo pueda responder en este momento. Adelante, la parte del chat está activo para ustedes. Y una de las cosas que también me gustaría mencionarte en lo que veo si hay alguien que guste contribuir o que quiera preguntar algo en específico, es hoy yo te dije que íbamos a hablar de algo que es fundamental, ¿no? Que no siempre trabajar mucho quiere decir que voy a avanzar. No. La productividad no se va a medir por cansancio, sino por resultados. Y esa falta de resultados en muchas ocasiones tiene que ver por, si te das cuenta dentro de lo que te acabo de decir, no tiene como mayor ciencia. Es el que me pueda tomar el tiempo para poder escribir, para hacer conciencia y para establecer cosas tan sencillas como lo puede ser el responsabilizarme. Pero también hay algo que te quiero compartir, creo que sí, hay algo que te quiero compartir, es actualmente en México ocupamos el primer lugar con el 85% en cuestión de infartos en la población entre 40, bueno, entre los 25 y los 40 años de edad, en donde estas personas que están tan jóvenes están infartando ya sea cerebralmente o en cardíaco, ¿sí? En la parte cardíaca, justamente por el estrés. Y la parte del estrés, que es otro de los temas que posteriormente voy a hablar con ustedes, es algo que me apasiona, que lo he llegado a vivir, que muchos de estos temas que estoy compartiendo contigo es porque en algún momento yo también estuve en esa situación y el día de hoy lo que quiero contribuir contigo con esta sección es que puedas empezar a dar pequeños pasos para que entonces pueda existir esa conciencia
pueda existir ese conocimiento, pero que al mismo tiempo hay algo que falta, continuidad. Esto es lo que el día de hoy yo te quiero ofrecer con estas sesiones. Yo te voy a hablar de temas y si en dado momento tú te resuena esto que estamos platicando y en dado momento se te complica el poder empezar a establecer por dónde comenzar, que podamos empezar a integrar juntos el cómo puedes empezar a dar pasos con mayor recurrencia, con mejor fluidez, sin importar como tal el resultado. En muchas ocasiones también solamente se espera el buen resultado y es juzgado en ocasiones cuando no se logra la otra parte. Pero incluso en aquellas ocasiones en donde no se llega a lograr ese resultado, existe un aprendizaje. No te pierdas los aprendizajes que tiene la vida porque son enormes y son grandiosos. Y te puedo asegurar que si tú tienes la capacidad de realizar estas pequeñas actividades y si tú gustas que yo te acompañe en este proceso para desarrollar en conjunto una estrategia, vas a fluir precioso y al mismo tiempo vas a trabajar distintos temas que no solamente esto es una charla para platicarte y para decirte, bueno, esta ha sido mi experiencia, no, sino también para, como en algún momento decía alguien que conocí, para compartir apuntes, para darle seguimiento a algunos de esos sueños que tú has llegado a tener en tu vida profesional, en tu vida personal, y que el día de hoy no tienes el resultado que quieres. Entonces, yo te puedo acompañar, para mí sería un honor el que puedas empezar a verlo y que sobre todo con algo que yo le llamo un diagnóstico de productividad y de planeación, podemos lograr que puedas tener una diferencia tuya de un antes y un después. Independientemente de si te dedicas a la parte empresarial o si tienes un negocio propio o si eres maestro, maestra o si lo que sea, es más, incluso si eres TikToker, no importa. Entonces, lo que yo te vengo a ofrecer el día de hoy es, si tú te suena esto que te acabo de decir y eres de las primeras 10 personas en colocar aquí abajo la palabra diagnóstico, te voy a regalar una sesión 1-a-1 de 30 minutos para que podamos ver tu diagnóstico en lo que tú quieras. Esto va a ser uno de los acuerdos en estas dinámicas. Te voy a agradecer muchísimo que me apoyes para que esto pueda llegar a más personas, porque como te lo mencionaba, la finalidad de estas sesiones es que pueda contribuir para que las personas cada vez menos en la sociedad podamos vivir sin estrés, que bueno, ese, como te comento, es otro tema, pero bueno, que podamos vivir saludablemente, físicamente, mentalmente, y que de una forma responsable podamos empezar a integrar en nuestra vida cambios y acciones para poder tener un mejor mundo, pero sobre todo una mejor vida. Entonces, estamos llegando prácticamente ya al final de esta transmisión. Me gustaría que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me gustaría también saludar a algunas de las personas que se encuentran aquí. Mariana del Moral, hola, gracias por estar aquí. Tania, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Felipe, hola, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues dentro de lo que me gustaría cerrar es esta sección es nueva, en realidad toda la parte de la página y todo lo que respecta con ello es nuevo, pero la verdad es que hay muchísimas cosas de las cuales quiero compartir contigo. Te quiero platicar que próximamente en Consulting LGFVA, sí, yo sé, a veces lo hice un poco complejo,
voy a incorporar otra sección que se va a llamar Hablemos de. Aquellas personas que tienen muchísimos años conociéndome sabe que me gusta hablar de diferentes temas. Y en esta sección de Hablemos de, lo que pretendo es que puedan venir como tal expertos para que podamos platicar acerca de ciertos temas de interés, tanto personales como laborales, y que entonces de la mano de ellos podamos establecer como algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un tema relacionado con el estrés desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico. Cómo integrar, por ejemplo, a las personas de los adultos de la tercera edad a la parte laboral todavía, cómo en dado momento las personas que cuentan con algún tipo de neurodivergencia pueden tener como estrategias para poder ser, bueno, no, perdón, para poder tener ellos una mejor calidad dentro de las empresas o dentro de las dinámicas, cómo en dado momento podemos llegar a más personas con distintos recursos, cómo incorporar la inteligencia artificial dentro de nuestras actividades y no solamente ocuparlo como para copiar y pegar, sino simplemente también para cuestionar y aprender algo nuevo. Y bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Nuevamente te agradezco muchísimo para las personas que estuvieron en este momento. Deseo que tengan una increíble noche. Te agradezco y me siento afortunada de estar contigo el día de hoy. Y bueno, no te pierdas nuestro próximo episodio en donde hablaremos de otros temas. Y gracias por estar aquí, gracias por coincidir. Mi nombre es Lorena Guadalupe Flores, ¿verdad? Y fue un placer para mí estar contigo el día de hoy. Nos vemos pronto. Bye.